Bueno, muchas gracias. Disculpen ante todo la demora. Ya fuiste. Unos laboratorios, estábamos viendo el problema de la producción de medicinas oncológicas, productos nacionales, y estábamos viendo la problemática del sector salud. Hemos venido volando, queriendo cumplir con todos ustedes, y qué mayor acto que venir acá a IPIS a señalarles, más que todo conversar con ustedes referente a nuestro compromiso con la libertad de prensa, libertad de opinión, la libertad de expresión, que en un gobierno nacionalista, si el pueblo peruano nos da la confianza, respetaremos la propiedad, respetaremos el derecho al trabajo, respetaremos nosotros el rol que tiene que tener la prensa, no solamente el recreativo, no solamente es el entretenimiento, sino también es el rol fiscalizador, porque creo que es mejor que un gobierno tenga en cuenta con una prensa independiente que le haga ver sus errores para ir corrigiéndolos. Creemos que la prensa debe tener también un rol cultural, educativo, y por eso todo nuestro respaldo a lo que es el ejercicio libre del periodismo. Y así también cuenten con nosotros como garantes. Queremos respetar ese principio inalienable que es el de la libertad de expresión. En segundo lugar, nosotros tenemos que mirar hacia adelante. No queremos que se repitan las amargas experiencias del pasado, cuando la prensa era presionada por intereses políticos, los periodistas perseguidos, o la prensa era comprada. Eso no queremos nosotros. Nosotros queremos que se trabaje libremente. Y en ese sentido, nosotros hemos planteado una serie de cosas. Yo vengo ahora a conversar con ustedes. Hemos planteado, por ejemplo, devolverle al Canal 7 el carácter público, es decir, que sea el canal del Estado y no el canal de Palacio de Gobierno, que tenga un directorio plural, y que también el Canal 7 no se prive de tener un rol fiscalizador frente al propio Ejecutivo. Planteamos, por ejemplo, también la lucha contra la corrupción, fundamentalmente en el otorgamiento de licencias, y queremos romper el monopolio del otorgamiento de licencias, que esto se descentralice también a los diferentes espacios regionales. Creemos que eso es fundamental, que haya una asociación que sea representativa de la sociedad civil, que pueda haber la entrega de las licencias y que no sean entregadas a dedo. Hoy día tenemos más de 500 radios que se encuentran en condiciones informales o piratas, como le llaman también en jerga, y que muchas de esas radios, cuando hacen labor de fiscalización al gobierno, en muchos casos se han cerrado. Quiero decirles que no he venido a que me regalen su confianza, he venido a pedirles que me den la oportunidad de ganarme esa confianza. No bastan palabras, pero quiero decirles que en nuestro caso nosotros nunca hemos atentado contra la libertad de expresión, y es más bien por el contrario, la hemos defendido. En nuestra corta vida política nos hemos puesto de pie para defender a Radio La Voz de Bagua, en Amazonas, Radio Orión en Pisco. Cuando han amenazado a Radio Cutibalú en Piura, también hemos salido a defender. Es decir, estamos con ustedes, no somos adversarios. Todos tenemos que tener y cumplir una identificación con el país y un rol cada uno en su diferente espacio de la actividad del quehacer en la sociedad. Estoy dispuesto a contestar las preguntas que quieran hacerme. Hemos cumplido con presentar un pliego, responder, no sé si la palabra es pliego, cuestionario. Como he estado con 11 procesos penales, he salido de todos los pliegos de preguntas, ¿no? Entonces, ya las hemos respondido, imagino que se las han hecho llegar o se las estarán haciendo llegar. Y bueno, conversemos, por favor, no perdamos tiempo. Muchísimas gracias, señor Humala, por
respuesta por escrito y por estar ahora dispuesto al diálogo directo. Las preguntas serán formuladas en orden alfabético, en primer lugar por el representante del Instituto Prensa y Sociedad, Luis Jaime Cisneros, y habrá derecho a una repregunta brevísima si fuera necesario. Entonces, Luis Jaime con la primera pregunta. Gracias. Primero quería, estoy un poco más grande de la tardanza. Espero que si gana la elección no instaure otra vez ahora Cabana nomás. No soy de Cabana. Yo quería preguntarle los dos ejes centrales de su plan de gobierno máximo de 198 páginas. En el capítulo 2, el capítulo 9, se dedica una parte entera que es poco resto sobre medios de comunicación. Dos palabras llaman la atención y despiertan la mayor confianza en los hombres de prensa. Son los que se refieren a la administración de los medios y a la regulación de los medios. Y sobre todo, el llamado que hace usted a la democratización de los medios de comunicación. Como bien cuenta, la mayoría de los presentes pasamos los 40 años trabajando con el gobierno del general de Casco y los medios en esa época. Usted ha señalado que no va a repetir eso. Si no va a repetir eso, quisiera que nos pueda aclarar sobre todo en qué consiste la relación de la democratización de los medios que plantea Gana Perú. Básicamente es abrir las puertas a todos los medios con las nuevas tecnologías que se vienen, como la señal digital. Y no sabemos qué otras cosas vendrán. Ayer ha salido el iPad número 2 y hace un mes la gente estaba comprando el iPad número 1. No sabemos qué puede salir dentro de poco, pero queremos que lo que salga, las nuevas tecnologías, estén al alcance de todos, no de unos cuantos medios de comunicación. A eso nos referimos cuando hablamos de democratizar. También habla usted de que esos medios deben estar al servicio de la democracia. ¿Qué cosa es exactamente estar al servicio de la democracia? Porque uno podría entender que es estar al servicio del gobierno de turno. Incluso también hay algunos que sostienen, y yo creo en esa convicción, tengo la convicción de que hoy en día ya Internet representa la democratización de los medios, y una medida que convierte a los usuarios en periodistas, y cada uno puede, lo podemos constatar desde un blog, opinar libremente. ¿Nos puede dar un poco más de luz? Bueno, lo que están haciendo ahora, no es lo que estuvieron, no lo que se hizo en la década de los 90, donde los medios prácticamente fueron obligados a servir a una dictadura. Entonces no se cerraban las televisoras, pero se compraban los dueños de la televisión, y no lo digo yo, está filmado. Se compraban a los dueños de periódicos, no lo digo yo, está filmado. Aquí estamos hablando sobre cosas concretas, pruebas. Se perseguían a los periodistas. Hay un periodista, el señor Gorriti, que lo secuestraron. Entonces, eso no se puede permitir. Cuando decimos al servicio de la democracia, obviamente, es poniendo un mensaje implícito que no queremos nada de dictadura ni gobiernos autoritarios. Queremos un gobierno que tenga autoridad moral. Pero una cosa es tener autoridad moral y otra cosa es ser autoritario. Yo creo que la autoridad moral es la que ejerce cada padre de familia con sus hijos. Ese es simplemente. Y cuando nos referimos al servicio de la democracia, es lo que estamos haciendo ahora, lo que tenemos que recuperar poco a poco la democratización, ¿no? Y el proceso de consolidación de la democracia nos compete a todos, no solamente a los políticos. La siguiente pregunta la formula el presidente de la Asociación de Prensa Extranjera, señor Robert Cossack. Buenas tardes, señor Humala. Pregunté a una colega qué debería preguntar a usted. Inmediatamente me contestó que en su plan de gobierno habla de la información adecuada. Y esto es lo que los medios de comunicación tienen que difundir. Entonces, la pregunta es, ¿quién va a determinar cuál es una información adecuada por la población? ¿El Estado, el gobierno, el ministerio? ¿Y esto no implica algo contra la libertad de prensa? No, no estamos hablando de que nosotros vamos a decir a los medios cuál es la información adecuada y cuál es la información inadecuada. En eso no nos vamos a ocupar. Yo creo que si yo siento que un medio
no responde a mis expectativas, lo único que voy a hacer es cambio de canal, ¿no? Y pongo otro programa. Es decir, nosotros vamos a respetar el libre ejercicio de la información que hagan los medios de comunicación. Nosotros no tenemos tiempo para esas cosas. Mi preocupación es pensión 65, mi preocupación es elevar el salario básico, mi preocupación es eliminar la explotación de las services, mi preocupación es que el gas de camisea sirve prioridad al mercado interno para bajar el precio del balón de gas. Mi preocupación es hacer que el crecimiento económico sea para todos. Y por lo tanto, nosotros no vamos a meternos para nada, no tenemos ningún interés en entrar a decirle a los medios de comunicación cuál es la información adecuada. No se preocupe usted, ponga lo que usted quiera y acá se debe respetar eso. Yo particularmente he sido, como ustedes lo saben, muchas veces he sido atacado por determinados medios que tienen sus preferencias políticas, pero prefiero eso a una prensa parametrada. Creo que eso es mejor. La pregunta de Gonzalo Segarra, representante del Consejo de la Prensa. Muchas gracias, señor Humala, por acompañarnos hoy y responder nuestras preguntas. En la misma línea que mis colegas, quisiera que usted ahonde un poco en el concepto de la prensa, los medios al servicio de la democracia. Y le pregunto esto porque me parece que hay legítimas dudas, dados sus antecedentes políticos, sobre cuál es el concepto de la democracia. Y para no especular, voy a citar textualmente, ¿no? En un comunicado del 1 de enero del 2005, desde Seúl, que usted leyó en RPP, dice usted: la lucha para rescatar nuestra democracia pasa necesariamente por desconocer al señor Alejandro Toledo en la presidencia de la República. Es momento de levantarnos y demostrar al gobierno y a la casta política antipatriótica que el pueblo peruano es capaz de asumir una actitud viril, cuando es estafado por un gobierno que día a día se deslegitima. Y finaliza diciendo: la insurgencia popular es en este caso un deber popular y así lo demando. Entonces, mi pregunta muy concreta, señor ¿No puede terminar toda la expresión? Así lo demando, ¿haciendo qué? Así lo demando, se lo pongo. Sí, por favor, porque una frase descontextualizada puede malinformar a la prensa que está viendo. Ahí yo le voy a ayudar. Lo que dice es, ¿haciendo qué? Marchas y movilizaciones. Eso es lo que dice, marchas y movilizaciones. Así que, bueno, bien, claro, pero hay que aclarar ese tema para esto. Es correcto, sí. Según lo que recuerdo, es correcto lo que se dice. Entonces yo le quería preguntar muy concretamente: ¿qué era lo antidemocrático del gobierno del señor Alejandro Toledo, que respetó, dicho sea paso, estrictamente la libertad de expresión, de prensa? ¿Y bajo qué concepto de democracia sería antidemocrático dicho gobierno? Y si el andahuaylazo era democrático, porque se oponía a ese gobierno antidemocrático, y la prensa debe estar al servicio de la democracia, entonces la prensa debería estar al servicio de este tipo de iniciativas. Ok, muchas gracias por su pregunta, porque creo que eso es importante, aunque pertenezca al pasado, pero es importante de todas maneras. Yo no he participado en el andahuaylazo, y yo he condenado el andahuaylazo, más aún cuando hubo muertos, que nosotros no podemos aceptar. Es verdad, yo hice mi comunicado, pero digo a través de marchas y movilizaciones, no estoy yo incitando a un tema más allá de eso. Por eso precisé el tema de marchas y movilizaciones. Pero lo del andahuaylazo no es democrático. Y nosotros no hemos pedido a la prensa que se sume a estas cosas. Por eso es importante señalar que nosotros hacemos un deslinde con todo tipo de ideología que genere violencia, con todo tipo de ideología política que busque llegar al poder, no por la democracia, sino saliendo por otros lados. Y esa es la diferencia, por eso tenemos nuestro alejamiento con ese tipo de ideologías. Yo más bien le recuerdo que yo hice un levantamiento militar, pero fue para defender la democracia, no fue para interrumpir la democracia. En Latinoamérica, prácticamente todos los levantamientos militares han sido para interrumpir la democracia. Eso lo puede ver en los diferentes países, no necesito poner ejemplos. En el Perú, el levantamiento que tuve
la suerte de comandar fue para justamente restablecer, poner mi granito de arena ante una convulsión social donde la prensa, la sociedad civil en general, todo el mundo estaba demandando la salida de un dictador que quería gobernar 15 años el país. Y nosotros hicimos ese levantamiento militar justamente para defender al pueblo peruano y defender el orden constitucional de la república que había sido fracturado. Tal es así que apenas se eligió al nuevo presidente constitucional, al doctor Valentín Paniagua, nosotros inmediatamente le pusimos las armas y nos presentamos a asumir nuestras responsabilidades. En ese sentido, creo que nosotros hemos dado muestras claras de nuestra defensa por la democracia, y además quiero decir de que en ningún momento nosotros hemos planteado algún tipo de acción contra los medios de comunicación. Por el contrario, siempre los hemos defendido, y por lo tanto creo que es una prueba más de nuestra idea, nuestra convicción de la defensa de la democracia. Tengo 5 años de vida política, 5 años de ejercer y ir construyendo un partido político. Es una prueba más de que nosotros creemos en la democracia. Y queremos señalar claramente, no reiterarlo, de que justamente lo que se va a elegir en este proceso electoral no solamente es al presidente de la República, es también el tipo de régimen, el tipo de democracia que queremos. En mi caso, usted lo ha dicho, usted puede tener dudas, pero en el otro lado hay pruebas de cómo se actuó con la prensa. No, la pregunta del señor Segarra. No me queda ninguna duda de por qué era antidemocrático el gobierno del señor Fujimori, y más bien mi duda de por qué consideraba usted antidemocrático el gobierno del señor Toledo. Bueno, esas son opiniones políticas. Pues en ese momento yo estaba en Seúl, y ahora reconozco que estando a 15.000 kilómetros de distancia, obviamente las perspectivas son distintas, pero yo me he reunido con el señor Toledo varias veces, así que son opiniones políticas. Y ahora hemos lidiado juntos en una campaña electoral, y nosotros consideramos que Perú Posible es una fuerza democrática. Comenzamos la segunda ronda con la pregunta de Luis Jaime Cisneros. Adelante, Luis Jaime. Sí. Estamos en un contexto en que la campaña política se ha polarizado en términos de cobertura periodística, y algunos medios o corporaciones, teniendo en cuenta que Perú está concentrado, los medios se concentran básicamente de 3, han tomado de alguna manera ya partido por las candidaturas. ¿Quiénes son, perdón? No lo sé, pues sí. No, ¿quiénes son los medios que ya tomaron posición por candidatura? La República me parece que ha tomado un partido por usted. Así que todos nos serían dos más. ¿Cuáles son los otros dos? La primera. Y el tercero. No. Perú tiene 3 años. No recibe el tercero todavía. Creo que más bien tiene más medios en contra que a favor. Esa es otra historia. A lo que voy es que, de alguna manera, los periodistas, los propietarios de los medios, perciben que sus proyectos son un riesgo para la libertad de expresión. Y en alguna medida también los periódicos, los medios audiovisuales, los medios digitales, al politizarse se convierten en agentes políticos y de propaganda, minando la credibilidad de los medios. En medio de ese fuego cruzado, ¿cómo interpreta usted que sus proyectos que usted está defendiendo ahora sean percibidos como un riesgo, a pesar de que sostiene que son para defender la democracia? ¿Cuál, por ejemplo, no quisiera que sea? Un proyecto de concertación de medios, de desconcertación, perdón, ¿no? Bueno, mire, incluimos también, si quiere, ya de paso, el proyecto de crear un organismo público para desregular los medios. ¿Sigo? claro. Y que son los dos que especifiquen, y quiere que especifique más. Ok. A ver, hay varias cosas ahí, ¿no? Primero, hay un viejo debate entre si la prensa debe informar, o debe opinar, o debe informar y opinar. Yo no voy a entrar a ese debate porque creo que es un tema más académico, más de debate, que no corresponde en este espacio, pero en mi opinión, en el Perú los medios opinan y tienen todo el derecho de opinar,
y toman partido político, y tienen todo el derecho a tomar partido político, ¿no? No me voy a meter en ese tema porque no estoy postulando yo a un medio de comunicación, sino a la presidencia de la República. En segundo lugar, lo que yo creo también es que no podemos, me parece que sería mejor desconcentrar la entrega de licencias de funcionamiento de los canales de televisión, etcétera, a que estén concentrados en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde muchas veces se produce corrupción para entregar una licencia, donde muchas veces la licencia sola puede costar más de 1 millón. Y ustedes lo saben. Entonces hay que decir las cosas claras porque estamos conversando y nosotros estamos en contra de la corrupción. Y por lo tanto creo que una forma para ayudar a combatir la lucha contra la corrupción y que muchos medios de comunicación hoy día no estén operando sin licencia, sino más bien tengan su licencia para trabajar tranquilos, formales, es justamente esa desconcentración. Y en cada región tendrá que formarse un organismo plural donde esté la sociedad civil organizada, donde estén representados los colegios profesionales, el mismo gobierno regional, gobierno local, etcétera, la organización de prensa allá también, de tal manera que las licencias de funcionamiento no obedezcan a intereses del gobierno de turno y de esa manera darle más independencia, fortaleza a los diferentes medios de comunicación, particularmente los radiales, que son los que más sufren el tema de las licencias. La pregunta de Jaime. Entonces la pregunta de Robert Cosa. Sí, señor Humala, quisiera hacer una observación pequeña y después me pregunto simplemente. La observación es que usted ha cambiado bastante desde la campaña de 2006. Todos hemos cambiado, mire, tenemos felizmente, sí. Pero en el sentido también que ahorita yo he notado que cuando alguien hace una pregunta, aprovecha para contestar no solamente la pregunta, pero para poner un poco la campaña. Por ejemplo, mi pregunta, yo no mencioné nada de Camisea, pero yo sí. La respuesta sí. Entonces es una manera más parlamentaria de contestar, ¿no? Porque no siempre la pregunta. Pero la otra cosa es que hay algunos temores fácilmente que uno de los periódicos que ha hecho críticas de su campaña y sus posiciones, tiene varios periódicos y también posiciones en la televisión y que esta podría ser en un gobierno eventual una manera de respetar la libertad de expresión, pero diciendo que podría ser regulaciones o leyes podría ser regulaciones por leyes contra ser dueño de periódicos y también en televisiones horario. ¿Esto es algo que podría ser posible en algún gobierno? No, yo creo que no hay nada de esas cosas. Nosotros, primero que he cambiado bastante porque yo entré a la política en el año 2005 y entré en una coyuntura bastante difícil, ¿no? Y eso a mí en esa época yo quería hacer muchos cambios. Yo venía de una institución que está en todo el país, de haber recorrido todo el país y ver que no había Estado. Muchas veces el Estado era el primer infractor y los frentes de defensa que se forman es contra el propio Estado, no contra otra amenaza. Y como le dije, hago un levantamiento militar para defender la democracia y el orden constitucional. Mi entrada en política es bastante sui generis y yo quise hacer muchos cambios en ese momento, tratando de apresurar procesos. Y en estos años he aprendido que las cosas no son así, que una criatura para nacer necesita 9 meses. Y que hay procesos que tienen que darse de todas maneras, pero poco a poco, gradualmente. No queremos sobresaltos. He aprendido a tener paciencia, a aceptar muchas cosas que antes me parecían que eran errores, aceptarlos y corregir estos errores. Y también
una de las cosas que quiero hacer es mejorar cualitativamente mi relación con lo que es los medios de comunicación. Y de repente los periodistas que me hacen seguimiento a mi campaña, a los recorridos, pueden dar fe de eso. Antes la relación era más tirante. Ahora no. Ahora creo que cada uno tiene que hacer su actividad y que si las notas, las informaciones no son como uno las quisiera, hay que aceptarlas así. Que al final es el que lo lee, el que lo escucha, el que lo ve, el que va a sacar su conclusión. Y en ese sentido, nosotros no tenemos ningún ánimo, como entendí en la pregunta, no sé si estoy en lo correcto, de buscar algún tipo de regulación, si en el caso llegáramos a ser gobierno, para de alguna manera darle una respuesta a la prensa que nos fue de alguna manera no muy afecta. Eso es lo que he entendido. Si me Nosotros permite, señor no hacemos Maro, eso. creo que Robert se refería a regulaciones para desconcentrar medios, es decir, que una sola empresa o una sola persona natural no pueda tener medios de varias características. Va a disculpar, no lo he entendido bien. Ataque contra la libertad de expresión, pero no directo. No, nosotros, eso que lo define el mercado, en ese tema lo va a ver el mercado, nosotros no tenemos por qué estar metiéndonos en eso. Vuelvo a repetir, y disculpe, como dicen en criollo, que venda mi pan. Mi preocupación es pensión 65, elevar el salario básico, ¿no? Hacer infraestructura a nivel nacional, poner agua potable, electricidad y desagüe en cada colegio del país, contratar a más de 100.000 maestros que faltan, resolver el problema de la agricultura, el crédito agrario, el seguro agrario. No tenemos tiempo para esas cosas. Formula la siguiente pregunta, Gonzalo Segarra. Señor Humala, usted, si en caso de llegar a la presidencia, lideraría un gobierno que se autodenomina nacionalista. Y yo quisiera preguntarle si algún medio peruano durante su gobierno no contribuyera, sino que incluso perjudicara, imaginemos que sin querer, ¿no?, con sus contenidos, la posición peruana, digamos, en un tema de defensa nacional o de soberanía nacional, como el diferendo limítrofe con Chile, que ahora está en la Haya. ¿Qué actitud tomaría el gobierno frente a eso? Es decir, ¿usted cree que un medio sí debería ser de alguna manera sancionado? No, ¿por qué tendría que ser sancionado? No veo por qué. No veo por qué, ¿cuál es? No veo por qué. El tema de la seguridad nacional corresponde al Estado, ¿no? Pero la prensa tiene que cumplir su oficio. En todo caso, lo importante es cómo maneja la seguridad nacional el Estado. Y nosotros la vamos a manejar bien, defendiendo permanentemente la seguridad nacional. Y yo creo que pensar en que pueda haber algún tipo de sanción, algún medio de comunicación por temas de que pueda difundir algún tema de seguridad nacional, no, eso es volver a la década de los 90, pues ahí sí era así, ¿no? Ahí en la década de los 90 no se cerraban los canales, pero se compraban puros canales. Eso no va a pasar en un gobierno. Ahí en la década de los 90 se llamaban las salitas del zinc y decían, por seguridad nacional, este yacimiento tienes que entregárselo a tal empresa y se lo tienes que quitar a tal empresa, por seguridad nacional, entre comillas. Nosotros no creemos en ese tipo de seguridad nacional. Nosotros creemos en que la mejor seguridad nacional que le podamos dar al país es el desarrollo en democracia. Comenzamos la última ronda de preguntas con la de Jaime Cisneros. Sí, yo quisiera preguntarle, para que todos oigamos respuesta, una pregunta que está en el cuestionario que se entregó, que es la referida a la que sería su conducta presidencial en el caso de hacer frente a la crítica de los medios. Hoy en día usted es víctima de críticas demoledoras a su candidatura. Me pregunto si una vez llegado al gobierno, usted recurriría, por ejemplo, a querellas o a llevar al Poder Judicial o a abrir juicios, como hacen algunos mandatarios en la región, como Ecuador, para responder situaciones o no. Bueno, primero agradezco su solidaridad conmigo. Y en segundo lugar,
no haríamos ningún tipo de querellas, críticas, entablar procesos judiciales. No lo he hecho a ninguna prensa y menos lo haría de gobernante, porque el ser gobierno implica ser un poder, y por lo tanto de lo que soy enemigo es del abuso del poder, ¿no? Y creo de que el hecho de, si el pueblo a uno le da la confianza de ser gobierno, es una persona pública que tiene que ser